Entonces les hago una pregunta para todos, bueno, no para todos, pero sí para algunos. Y es la siguiente: ¿alguna vez te has sentido solo? ¿Alguna vez te has sentido solo? Janesita, ¿te has sentido sola alguna vez? Bueno, cuando pequeña, cuando adulto, joven, ¿no te has sentido solita? ¿Tú te has sentido solo? Ok. ¿Tú te has sentido sola, Lluvisita? A ver, ¿qué más? ¿Tú te has sentido sola alguna vez? ¿No? ¿No te has sentido sola? Ah, bueno. Bueno, yo sé que si yo sigo preguntando, de pronto más de la mitad, o mucho más del 90%, yo creo que nos hemos sentido solos en algún momento, ¿sí? Ya sea por una circunstancia, ya sea porque, no sé, murió un familiar, o ya sea porque cambiamos de ciudad, o ya sea porque nuestra pareja se fue de viaje, bueno, o cuando niños, nosotros nos sentíamos, yo me sentía solo cuando niño, cuando mis padres salían o mi mamá salía a trabajar y uno sentía esa soledad, o no sé, en situaciones complicadas. Pero quiero que le digas a la persona que tienes al lado y dile, tú no estás solo. Tú no estás solo. Y para entender esta palabra, ¿sí? Y tú nunca estarás solo, ¿sí? Y para entender esta palabra, yo creo que, y bueno, los que tenemos conocimiento de la Biblia, sabemos que nosotros desde que Dios nos tenía planeado desde antes de la fundación del mundo, y que cuando comenzamos a vivir, digamos, tener uso de razón, comenzamos Dios nos está cubriendo, nos está protegiendo, a pesar de que no, cuando niños y cuando jóvenes, cuando no teníamos de pronto ese conocimiento de la palabra. En el caso, digamos, de Chelsea, que yo a esa edad de Chelsea yo era en la calle jugando, y qué privilegio que tengas ese conocimiento ahora de la palabra. Entonces, Dios, y si ustedes miran esa retrospectiva, Dios nunca ha estado lejos de usted, ¿sí? Siempre has tenido a Dios allí, siempre has tenido al Señor allí, desde que antes de la fundación naciste y ya el Señor estaba allí. No sabemos qué pasó en el parto, no sabemos si hubo una complicación, y tampoco le vamos a preguntar a nuestra mamá, a ver, ¿qué pasó? Cuénteme qué pasó en el parto, si fue que tuve una lesión o no una lesión, bueno, en fin, cualquier situación, pero Dios ya estaba allí cuidándonos, protegiéndonos, llevándonos hacia el crecimiento. Entonces, si comenzamos a analizar eso, antes de Cristo no teníamos como esa conciencia, ¿sí? Sabíamos que de pronto allí, cuando niños, cuando jóvenes, existía un Dios, porque nos hablaban nuestros padres, y no Dios arriba, Dios sí, Dios sabe que hay un Dios, y vamos a la iglesia, en el caso de nosotros a la iglesia tradicional, y que nuestros hijos que nacieron en la iglesia cristiana, entonces los lleva uno a la iglesia, pero ellos no saben quién es Dios todavía a los 7, 8 años, o en la iglesia infantil se les está inculcando allí y van teniendo una percepción de Dios. Y de eso se trata el mensaje de hoy. De eso se trata el mensaje de hoy, porque resulta que cuando nosotros tenemos, digamos, vamos creciendo, y les comentaba que nosotros somos seres espirituales, y que de pronto las cosas espirituales a nosotros como que no nos llama mucho la atención, y como siempre estamos viendo y tocando o observando todo lo que hay a nuestro alrededor, pues nuestro crecimiento va como hacia la parte racional, ¿sí? Y eso es muy normal, ¿sí? Eso es muy normal, porque crecemos y nos movemos en un ambiente que todo lo vemos, todo lo juzgamos, todo esto, y así vamos creciendo hasta que llegamos a tener un encuentro con Dios. Y vamos a la palabra ahí en 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14 dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Y ustedes dicen, o decimos amén, ¿cierto? Bueno, esta palabra me la ha dado el Señor, y en el mensaje anterior esto es como un complemento, porque realmente cuando hice el primer mensaje, que se tituló Activa tu espiritualidad, ¿sí? Me extendí tanto en el bosquejo que, mejor dicho, eso, cuando llegué aquí me faltó tiempo y tuve que cerrar, y quedé pendiente de eso. Yo iba a hacer, digamos, estaba tentado a hacer otro tema, pero
como se dice, el Señor le pone en el corazón, oye, termina lo que comenzaste, ¿no? Entonces, realmente faltó una parte muy importante. Y allí, en este pasaje, vemos tres palabras claves. Vemos la palabra la gracia, la palabra amor y la palabra comunión. ¿Cierto? Porque dice que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces está mencionando tres palabras: la gracia, el amor y la comunión. Entonces digan todos ustedes: la gracia, el amor y la comunión. Importante, ¿no? Esas tres palabras, ¿cierto? ¿Y qué observamos allí? Bueno, entonces vamos a desglosar primero el amor. El amor, ¿a qué se refiere el amor ahí? El amor se refiere, y eso lo comentaban Laurita y el pastor yo estaba escuchando por ahí en nuestro nuevo canal, Más como Cristo. Entonces, por favor, todos a suscribirse. Y hablaban del amor. Yo decía, wow, qué hermoso ahí, porque hablan del amor de Dios, del amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que Dios nos tiene, ese amor inimaginable. Ese no es el amor nuestro que nosotros podemos condicionarlo a lo que nos pueden dar o lo que puedo recibir, ¿cierto? El amor que Él tuvo por nosotros, el amor que Él tuvo por nosotros de enviar a su Hijo a morir por nosotros, ¿sí? Es un amor que no tiene comparación, ¿cierto? Lo hemos conocido ya. Ese amor está reflejado en toda la Biblia, ¿sí? El solo hecho de haber creado un mundo y al haber creado o crearnos a nosotros para poder allí reflejar su amor. En toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vemos el amor de Dios reflejado en cada versículo. Y la gracia, ¿sí? La gracia, cuando pronunciamos la palabra gracia o la escuchamos, enseguida el Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque en el Señor Jesucristo fue que terminó el tiempo de la ley, ¿sí? La dispensación de la ley, y comenzó la dispensación de la gracia. Entonces, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo nos trajo la gracia, ¿sí? Jesucristo nos trajo ese regalo inmerecido de la salvación. Vino a traernos la gracia, se sacrificó, dio su vida por nosotros, ¿cierto? Vino a restaurar la comunicación con el Padre, vino a hacer el camino, la verdad, y nos trajo vida espiritual. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a perdonar nuestros pecados y vino a traer el reino de los cielos. Vino a reconciliarnos con Dios. Él es el alfa y el omega, y vino a darnos resurrección, vino a darnos esperanza, ¿sí? Entonces vemos que la gracia la trajo el Señor Jesucristo, y aquí vamos desglosando casi todo lo que es como las virtudes o las funciones o lo que cada uno de las personas que componen la Trinidad tiene, aquellas virtudes y aquellas funciones. Pero me quiero concentrar en la comunión, en el Espíritu Santo, porque la tercera palabra que vimos fue comunión, ¿cierto? La comunión. Y quiero enfocarme en esa parte de la comunión. Porque Dios creó el universo, Él creó la tierra, creó al hombre y envió a su Hijo. Y resulta que Jesucristo estuvo en este tiempo en la tierra por un poco tiempo, y resulta que cuando ya el Señor Jesucristo sale a encontrarse con el Padre, ¿sí? Deja a alguien, y alguien muy importante, ¿sí? El Señor Jesucristo dijo que estuvo aquí 33 años, ¿sí? Pero el Espíritu Santo, que es con quien debemos tener comunión, está hasta la eternidad. Y está con nosotros. Amén. Entonces yo me preguntaba, ¿pero por qué? Y este versículo es la parte final de este capítulo de Corintios, de 2 Corintios, y el apóstol Pablo se lo decía a la iglesia de Corintios. Entonces yo me recordaba y miré que la iglesia de Corintios se estaba portando muy mal. Había mucho chisme, había mucha disensión, había mucho conflicto, había muchas cosas,
muy parecido a la iglesia contemporánea actual, ¿no? No a la iglesia ICAS, ¿no? Eso esperamos que no. Y esperamos no caer mucho en eso, pero sí, y yo miré las otras despedidas y las otras salutaciones, dice la Biblia ahí, como las otras, y eso se refiere como a recomendaciones. Entonces, la única iglesia que recibió esta recomendación, porque las otras, el apóstol Pablo en las otras cartas, se despide como la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes, que el Señor les dé la gracia, pero a la iglesia de Corinto le dio esa recomendación. Que la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes, por favor, ¿sí? Como que les decía, que la comunión, pero ¿por qué? ¿Y cuál era el objetivo? ¿Por qué el apóstol Pablo se marcó en esa palabra? La comunión, ¿sí? ¿Y qué es comunión? La comunión es una relación estrecha. Yo tengo relación con todos los de la iglesia, con el trabajo, ¿sí? Pero con la única que tengo comunión estrecha es con mi esposa y mis hijos, ¿cierto? Porque vivo con ellos, y más con mi esposa porque duermo con ella, ¿sí? Entonces, la comunión, ¿sí? es una relación bien estrecha, que debe estar presente siempre en nuestra vida, pero con el Espíritu Santo. Esta comunión es un privilegio que gozamos, y no solo es, y eso lo he detectado yo por mucho tiempo, no solo es para los pastores, no solo es para los líderes. Ay, no, ya el pastor cómo se expresa y cómo da el mensaje y es tan usado, y mi líder y esto y lo otro, y la gente que predica, pero yo salgo de aquí y bueno, sigo mi vida normal, y entonces estoy en mi trabajo. No, esto es para todos, esto es completamente para todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Porque en nuestra casa es donde se va a reflejar realmente si yo tengo una comunión con Dios, ¿sí? Y realmente lo confieso y lo he dicho, que cristiano y todo, y años después, ¿sí? Comencé a detectar que yo no tenía una relación con Dios. Religiosamente iba a la iglesia todos los domingos, y eso porque mi esposa me empujaba. Vamos a la iglesia, es que yo no, vamos a la iglesia, no, es que estoy cansado, vamos. O si no, no le hago de comer, bueno, vamos. No. Entonces, allá iba yo. Pero realmente no tenía una relación con Dios. ¿Y cómo llegaba yo a mi casa? Molesto, bravo, llegaba sin, o sea, obviamente estresado del trabajo y así y cosas. Entonces, ¿y quién recibía todo eso? Pues mi familia y ese ambiente. En esa época, pues mis hijos pequeñitos, y entonces yo llegaba a la casa y bueno, sí me recibían y todo, pero no había como esa alegría. Cuando comencé a tener una relación con Dios, todo comienza a cambiar, ¿sí? Entonces ya tenía tiempo para mi familia, ya estaba más esto, y llegaba a mi casa y hasta la mascota llega a saludarme con euforia, y mis hijos me llegaban y me saludaban, me abrazaban, me besaban, y todo el mundo, o sea, lo que irradia, ¿sí? En el hogar, cuando la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios, cuando se tiene una comunión con Él, ¿sí? La lleva uno y comienza a tomar efecto, comienza a tomar vida. Pero pareciera que no queremos entrar en una dimensión espiritual, y eso lo he detectado yo desde que bueno, el Señor me metió a decir, como se dice, de cabeza, antes de la pandemia, que comencé a comprometerme más en la iglesia, comencé a ser más activo en los ministerios, y llegó la pandemia y fue como se dice, la etapa, porque pues el Señor me llama a los ministerios, y en esa situación en que andábamos, pues ahí sí, como se dice, bueno, ¿de qué estamos hechos? ¿O qué? Entonces, he detectado esto de que como que no queremos como dar el paso hacia esa dimensión espiritual, ¿sí? Nos quedamos como en lo racional. ¿Pero por qué? Por nuestros prejuicios anteriores. ¿Se acuerdan que yo les decía que como que teníamos una idea de Dios antes, ¿sí? Y entonces que de pronto comenzamos a percibir, o comenzamos como a comparar el mundo espiritual con el mundo oculto, ¿sí? Que realmente para la gente que no conoce de Cristo, pues puede tender hacia esas cosas.
hacia el ocultismo, hacia el brujo o hacia muchas cosas, otro tipo de religiones, pero la parte espiritual como que tomó esa percepción. Entonces como que nos da miedo, entonces como que no queremos dar el paso. O sea, no sé, es que llegar a la parte espiritual como que y a mí me pasaba, ¿sí? A mí me pasaba. Hasta más o menos antes de la pandemia que comencé como a meterme más con las cosas de Dios y comencé a vivir un poco más esa parte espiritual, a activar esa parte espiritual. Pero que esa parte espiritual se activa, y lo decía yo en esa prédica, se activa es con la presencia del Espíritu Santo en mi vida, ¿sí? Y se activa con la comunión con esa persona del Espíritu Santo. Dice en la palabra Juan 14:16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el 17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto se lo decía en esa prédica, yo decía que Jesucristo estaba hablando con los apóstoles, se estaba despidiendo y los apóstoles estaban acongojados, porque teniendo una persona 3 meses ahí, 3 años conviviendo con él, y yendo a muchos lugares, lo que digamos nos pasa en los retiros, cuando vamos a los retiros que son 3 días y ya se acaba el retiro y uno quisiera no venir y quisiera quedarse y compartir más. Entonces así le pasó a los apóstoles. Entonces el apóstol Pablo le estaba diciendo a los apóstoles, estaba diciendo: yo me voy, ¿sí? Y no me imagino la cara de los apóstoles, no, pero no te vayas, Señor, pero ¿qué vamos a hacer? O sea, no nos deje huérfanos, no sé qué más les decía. Y Jesús les dice: yo me voy, ¿sí? Pero les conviene que yo me vaya. A veces, digamos, cuando uno sale de viaje, yo salía de viaje de trabajo y yo les dije a mis hijos: yo me voy, pero le conviene que me vaya, porque no es que después traiga un regalito, después traiga para convencerlos de que me dejaran ir, porque entonces el Jesucristo les decía: yo me voy, pero les conviene, pero ellos no se imaginaban por qué. Ellos no se imaginaban por qué les convenía, ¿sí? Ellos se imaginaban era que ellos teniendo a Jesús, ¿sí? Jesús tenía el Espíritu Santo, ¿cierto? Le llegó allí cuando él se bautizó, tenía el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo convivía con los apóstoles, ¿sí? Pero Jesús les dice aquí que cuando él se vaya, ¿sí?, rogará al Padre para que envíe a alguien, ¿sí?, y permanezca en ustedes. ¿Ve? Ya no iban a estar con, sino van a estar en ustedes, o sea, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro ser. Entonces esa parte es importante porque esto es relevante todavía para nuestro tiempo, ¿sí? Y el Espíritu Santo no se ha ido. El Espíritu Santo está ahí, solo que lo tenemos dormidito, solo que lo tenemos ahí apaciguado y a veces contristado, ¿sí? El Espíritu Santo está ahí y yo lo he percibido y yo sé que ustedes lo han percibido. Lo que pasa es que de pronto uno cree que sí, yo me siento en una prédica, o ustedes sienten, o cuando se bautizaron, o en algún retiro, o en algún servicio, ustedes sienten el Espíritu Santo, ustedes sienten ahí. Lo que pasa es que no tenemos la conciencia, ¿sí?, de que realmente está en nosotros. Amén. Es que ese está en nosotros. ¿Ustedes se imaginan eso? Está en nosotros. O sea, por eso les decía que traten de asimilarlo. O sea, la Biblia hay cosas que son literales, que las que hay que tomar. O sea, no se necesita pues una gran relevación o se necesita estar pues 3 horas orando para saber lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo está en nosotros, literalmente. Pero realmente nosotros no somos conscientes de eso, sino hasta que cuando nosotros comenzamos a tener una relación con Él,
¿Qué tal yo casado con mi esposa y de pronto casado, llego a mi casa y me acuesto en otra cama, o sencillamente no la saludo, o sencillamente hago cosas que no le gustan, o no la determino? O sea, ¿cómo se sentiría ella? ¿Mm? ¿O cómo se sentirían mis hijos? ¿Mm? Tristes, se sentirían mal, ¿cierto? Y así es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si no compartimos con Él, si no le decimos Señor, ¿sí? Porque también al Espíritu Santo le decimos Señor. Y yo sé por qué les decía que ustedes lo han percibido, ¿sí? Porque aquí es donde podemos definir, ¿sí? Que se le dice Señor tanto a Dios como a Jesús como al Espíritu Santo, ¿sí? Porque una vez alguien me decía, ¿pero por qué se le dice Señor a Dios? ¿O por qué se le dice Señor? Si el Señor se le decía era a Jesús, a Dios, pues Dios Padre. Yo, no, porque los profetas y Moisés y todos ellos le decían Señor, ayúdanos, Dios, ¿cierto? Y a Jesús, los apóstoles también, pero al Espíritu Santo también, claro, se le dice Señor, ¿sí? Entonces, por eso es que ustedes de pronto, cuando están orando, pues están orando, Señor, ven, ¿sí? Ven tu presencia aquí, pues en el Espíritu Santo dice, se refiere a mí, pero resulta que nosotros en nuestra conciencia, como que, Señor, Dios, ven a mí. No, Dios está allá, pero el Espíritu Santo está acá, Jesús está allá, ¿sí? Señor, claro. Y si tenemos el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo, de las cuales Él vino y está aquí con nosotros, es para que nosotros pudiéramos tener una comunión con Él, pero a su vez una comunión con Jesús y una comunión con el Padre, ¿sí? Y lo vamos a ver en otro versículo que dice que nosotros, sí, claro, el Espíritu Santo llega, nosotros oramos, hablamos con Él y el Espíritu Santo se lo está diciendo ya, se lo está diciendo ya a Jesús y ya se lo está diciendo al Padre y ya ellos tres están con nosotros, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que tener claro, ¿sí? Que el Espíritu Santo es el que mora en nosotros. El Señor Jesús estuvo 33 años, hizo su misión, hizo lo que tenía que hacer, sus funciones terminaron allí, se sacrificó por nosotros, nos vino a traer vida, a restaurar nuestra relación con Dios, pero Él dijo, yo me voy y les voy a preparar morada, pero les voy a enviar el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pero si iba a tener una comunión con el Espíritu Santo o con una persona, yo necesito conocerla. Antes de yo tener comunión, hablo de mi esposa, pero o de mi relación con mi esposa es porque recuerden que siempre tenemos, digamos, esa comparación entre de Jesús y la iglesia, ¿cierto? Entonces, antes de yo tener comunión o estar relacionándome con mi esposa, ¿cómo fue que yo dije ahí? En una estrecha comunión con mi esposa, pues yo tuve primero que conocerla, ¿cierto? Tuve primero que conocerla. Entonces uno comienza a conocerla, comienza uno a pasar tiempo con la persona, comienza a compartir y comienza a enamorarse, le gusta las cosas que la persona hace, en fin, y llega a un matrimonio, llega a una intimidad, ¿cierto? Así es nuestra relación con el Espíritu Santo. Tenemos que conocerlo, tenemos que comenzar a intimar con Él, tenemos que comenzar a conocerlo primeramente, sus cualidades, que me llena, cómo me hace sentir, ¿sí? Yo a veces, mi esposa y mis hijos no saben muchas cosas de mi relación con Dios, ¿sí? Cuando ellos se van, de pronto mi esposa está aquí o mis hijos están en otro lado, en sus grupos, yo me quedo solo y yo comienzo a hacer cosas que con el Espíritu Santo que me agradan. Me gusta alabarlo, me gusta danzar, me gusta poner eso, me gusta orar, me gusta hacer muchas cosas ahí. Y yo, ¿verdad, Señor? ¿Será que esto puedo hacerlo? Y sí, puedo hacerlo. ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Y comienzo a hablar con Él y comienzo a tener una relación con Él. Y poco a poco he visto, ¿sí? Poco a poco he visto los resultados de tener esa relación, ¿sí? Hace unos, no sé, hace mucho, un buen tiempo,
¿sí? Yo creo que a los padres les ha pasado que pues con mis hijos a mí me tocaba también, bueno, vamos a la iglesia, pero entonces, bueno, te invito a comer. A mi hijo que le gusta tanto la comida, bueno, entonces vamos a la iglesia y te invito a comer tal cosa. Cuando tenía por ahí 10 años, no, yo no quiero ir, bueno, vamos, y te invito a comer tal cosa. Bueno, está bien, y ahí dele, y esto, y lo otro, y llévelo, ¿sí? Entonces, ¿a qué iba esto? Que ya no necesito yo decirle a mis hijos, mira, no te doy comida o no te doy esto, y si no vas a la iglesia, no, ellos van. Esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es algo que ya no. Entonces, primeramente uno lo trata de hacer uno a las fuerzas de uno, ¿cierto? O a las estrategias de uno. Pero cuando comencé yo a dejar que el Espíritu Santo obrara primero en mí, y luego comenzó el Espíritu Santo a obrar en mi familia, a obrar en mis hijos. ¿Sí? Yo me acuerdo una vez un ayuno que hicimos en la 129, y Juancho no quería ir, y no sé qué, le dije, bueno papi, vamos, no, yo no, bueno, entonces me decía, pero hasta la medianoche. Yo, bueno, hasta la medianoche, y tal, y bueno, y ya a la medianoche, ya nos vamos, papi, ¿sabes qué? Te invito a almorzar, te invito a desayunar. En ese tiempo tenía un carrito, entonces te invito a desayunar a McDonald's, ¿sabes? Le fascina. Bueno, está bien, y se aguantó toda la noche. Recibió palabras, estuvo tocando el bajo, bueno, en fin, y estuvo ahí metido. Pero entonces, ya ahora, ¿dónde vas para la iglesia? El grupo, esto, lo otro. O sea, ya, si hubiera sabido que mi relación con el Espíritu Santo iba a traer todos esos resultados, yo no me hubiera desgastado tanto, hubiera gastado menos plata, ¿no? Entonces Dios lo hace. Dios lo hace. Dios lo hace a través de la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ha estado presente desde el Antiguo Testamento hasta nuestros días, ¿sí? Desde antes. El profeta Isaías en el capítulo 11, 22 dice: sobre él reposará el Espíritu del Señor, y el Espíritu de sabiduría y el de inteligencia, y el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento. Imagínense. El Espíritu Santo, el profeta Isaías ya está profetizando que venía el Espíritu, ya lo sentía también, ¿sí? Porque yo creo que los profetas sentían pues lo mismo, sentían que algo se movía, que había manifestaciones, que había situaciones, hablaban con Dios, recibían una revelación. Entonces ya el profeta Isaías estaba profetizando de que el Mesías, ¿sí?, iba a estar dirigido, iba a estar gobernado, y que le iba a dar poder, ¿sí? Él es un espíritu de Dios, algo que iba a llegar a la tierra. El Nuevo Testamento lo describe como, ya todos lo sabemos porque el Nuevo Testamento es el que más habla del Espíritu Santo, ¿sí? Habla el Espíritu de Cristo en Hechos 15, el Espíritu de amor en 2 de Timoteo 17, el Espíritu de poder y dominio propio, el espíritu de sabiduría y revelación en Efesios 1:17, en espíritu de verdad en Juan 14:17, y el espíritu de adopción en Romanos 8:15. El Espíritu Santo, digamos, si lo vemos en una forma práctica, el Espíritu Santo es la mano creadora, es la mano poderosa, y se puede decir, de Dios. Si yo no me imagino a Dios, yo me imagino a Dios cuando Él estaba creando la tierra, que Dios dijo, entonces hágase la luz, ¿sí? Y yo me imaginaba que el Dios mismo hacía la luz, ¿no? Y se iba, pero con todo lo que he estudiado, y dice, entonces pensaba yo, si el Espíritu Santo es el que ejerce el poder, es el que ejecuta la obra, ¿sí?, desde antes de los tiempos hasta ahora, entonces Dios decía, de pronto decía, estoy seguro que era así, decía, hágase la luz, y el Espíritu Santo hizo la luz. Hágase las aguas, y el Espíritu Santo
las aguas, hágase en los animales y el Espíritu Santo. Imagínense el poder del Espíritu Santo. Increíble, ¿cierto? ¿Cierto? Igual ahora todavía sucede, ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos dice qué hacemos, qué decimos, para dónde vamos, ¿sí? Pero dirigido también obviamente por el jefe, ¿no? El Padre, ¿sí? Yo lo compararía, bueno, digamos en el caso del padre de familia, ¿sí? Por decir algo, mis hijos dicen, yo voy para tal sitio, y mi esposa habla con su papá. Habla con su papá. O de pronto le digo, amor, sí, ve, sí, dale. Entonces el Espíritu Santo ejecutaba todo lo que el Padre le decía. Hágase los animales, hágase esto, hágase el otro. Y hoy en día el poder creador y el poder que tiene el Espíritu Santo no ha cambiado. El Espíritu Santo es el creador de la materia. El Espíritu Santo es el que materializa lo invisible. El Espíritu Santo es el que transfiere lo invisible a lo visible, ¿sí? Y otra cosa que Dios me revelaba allí es que nosotros fuimos creados. Dice la palabra que nosotros, Él vio nuestro embrión, ¿cierto? Dice la palabra, Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Incluso, como Dios, el Padre, ya nos tenía a nosotros predestinados, o nos tenía ya completamente en la mente, desde mucho antes de la creación del mundo, ¿sí? El Espíritu Santo nos crea en el vientre de nuestra madre. O sea, Dios le dijo, necesito que René esté en la tierra antes de la fundación, ¿sí? Y el Espíritu Santo en el vientre de tu mamá te creó. El libro de Jacob menciona que el Espíritu de Dios creó las estrellas y se maravillaba y esto. Y no alcanzamos a imaginar el poder del Espíritu Santo. Y de pronto lo magnificamos únicamente como en nuestra experiencia. O sea, muchos que me conocen a mí dicen, wow, si usted lo convirtió, si usted lo convirtió el Señor, pues me convertirá a mí, me dicen a veces por ahí. Pero bueno. Pero ese es el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, obviamente hay cosas que ya están creadas, hay cosas que las aguas ya están creadas, todo ya está creado, pero el Espíritu Santo ahora ejerce el poder, ¿sí?, de transformación, el poder de transformación de las vidas, la misión que tiene el Espíritu Santo también, ¿sí? La misión que tuvo el Espíritu Santo y la combinación con Jesús, ¿sí? Y yo leía de pronto y analizaba que a Jesús lo que seguía mucha gente, ¿cierto? ¿Por qué lo seguían? Por los milagros, por lo que él hablaba, porque llegaba al corazón. Y mucha gente pues lo seguía y otras se apartaban, ¿cierto? Pero era el poder del Espíritu Santo en él, ¿sí? Entonces yo veía que, digamos, cuando tenía de pronto Jesús 17 años, pues pasaba desapercibido, porque era un chico igual, de pronto jugando con sus amigos, de pronto obviamente en la sinagoga, en el grupo de influencia, no sé, en la iglesia infantil, y allí se estaba formando. Pero cuando Jesús comienza a ejercer su ministerio, ¿qué fue lo primero que hizo? Bautizarse, ¿cierto? Y allí llegó el Espíritu Santo. Y ahí comenzó el poder. Y ahí llegó, esta parte a mí me parecía tan relevante porque el Espíritu Santo, cuando entra en contacto con Jesús, 100% hombre, comienza a tener poder, ¿sí? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, ¿sí?, y llegue de una forma a nuestro espíritu, a nuestra carne, recibimos el bautismo del Espíritu Santo, porque yo sé que muchos de aquí lo han recibido y lo hemos recibido, ¿sí? Pero ese poder, y sentimos el Espíritu Santo y ese tiempito como que ese periodo pasa por un tiempo y se nos olvida. O sea, como que nos enredamos y el Espíritu Santo vuelve y mengua. Pero la clave para poder permanecer o para poder tener la conciencia de que el Espíritu Santo está con nosotros
y de ver su obra en nosotros y de ver su poder es en mantenernos llenos del Espíritu Santo. Yo sé que muchos han escuchado eso de la llenura del Espíritu Santo. Y de pronto algunos van a decir, pero eso es para el pastor, pero eso es para los líderes. No, eso es para cada uno de nosotros también. ¿Y cómo podemos tener la llenura del Espíritu Santo? Pasando tiempo con Él. Yo me siento pleno y lleno con mi esposa cuando estoy con ella. Piensen en la persona que ustedes más aman. Piensen en la persona con quien más les gusta estar. Con tu hija, ¿cierto? ¿Cierto, John? Con tu hija. Contigo, ¿sí? Y piense, yo quisiera tener a mi esposa todo el tiempo. Yo quisiera tenerla ahí, o a mis hijos. El Espíritu Santo, si nosotros llegamos a realmente enamorarnos y realmente conocerlo, nosotros queremos que permanezca con nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con esa comunión diaria. ¿Y en qué? En nuestro devocional. Muy sabio el pastor, cuando hace 4 o 5 años nos metió a todos en el devocional y pero ahora se convierte, y muchos ya han dado el testimonio, y yo lo digo realmente ante Dios, yo no puedo ya pasar un día sin hacer mi devocional. Necesito llenarme del Espíritu Santo, necesito llenarme de la palabra, ¿sí? Porque ya me ha pasado que cuando no lo hago, entonces mi carne comienza a flaquear, más bien mi espíritu comienza a flaquear y mi carne como así, y llego al trabajo o me estreso y yo tengo que sacar un tiempo en el día para poder estar con Dios, para poder estar en comunión. Y entonces por eso es que el apóstol Pablo le decía a la iglesia de los Corintios y les recalcaba: la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Porque seguramente las otras iglesias sí lo tenían claro, pero esta iglesia parece que solo andaba haciendo las cosas, haciendo el ministerio, haciendo una cosa, haciendo la otra, y el Espíritu Santo, y bueno, y su relación con Dios, y el devocional, ¿qué? ¿Cómo vamos con el devocional? Cuando hacemos el devocional, cuando hacemos tenemos nuestro tiempo con Dios y nos llenamos del Espíritu Santo y tenemos esa llenura, ¿sí? Las cosas van a fluir, y lo he sentido, y no es por vanagloriarme, y le doy la gloria a Dios, porque estoy metido en tantas cosas que ya yo necesito estar en la llenura del Espíritu Santo, y necesito estar haciendo mi devocional, porque de ahí el Espíritu Santo va a comenzar a fluir, ¿sí? En los grupos, va a comenzar a fluir en los varones que están conmigo, en los matrimonios, en tantos mensajes que hay que tener, que hay que preparar con mis hijos, con mi esposa. Entonces el Espíritu Santo se encarga de todo. Yo no, feliz yo no me cargo. A mí el pastor me dice: Héctor, ¿puedes? Sí. ¿Puedes entrar? Sí. Por mi carne yo digo que no, pero yo siento el respaldo del Espíritu Santo. Yo siento el respaldo. Y lo confieso, antes de no tener una buena relación con Dios, de pronto el pastor decía: Héctor, ¿puedes hacer esto? Y yo, no, pastor, no creo, no me siento capaz, no me siento preparado. ¿Por qué? Porque realmente la carne está más alimentada. Entonces, teniendo esa relación, nuestro espíritu está más activo en nosotros. Amén. Bueno, en Juan 14, 23, ya para terminar, Juan 14, 23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ve? Ahí están las 3 personas. Ahí están. El Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros realmente a ese convencimiento de pecado, nos lleva a nosotros a poder tener al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, uno solo. Tener la permanencia
de la presencia de Dios, es decir, la llenura del Espíritu Santo, es un acto de disciplina diaria. O sea, Laura y el pastor lo comentaban, es una decisión. O sea, yo tengo que dar el primer paso, dar el paso, ¿sí? Muchos, ya Dios dio el primer paso, Jesús ya también dio su paso. El Espíritu Santo está diciendo, hágale, hermano, ¿sí? Hágale, puede, dale. Deje de sufrir, pare de sufrir, no se cargue. Yo te arreglo ese problema, yo estoy contigo. El Espíritu Santo está con cada uno de nosotros, pero también el Espíritu Santo obviamente está, ¿sí?, en medio de la iglesia, donde hay dos o más. Cuando estamos alabando, ustedes lo van a sentir, ustedes lo van a percibir en todo lado. Es más, el Espíritu Santo te habla. Dice la Biblia que Dios habla a través de las piedras, ¿cierto? También, ¿sí? O sea, habla en un letrero, habla una persona que no es cristiana, pero que su corazón es de piedra, pues habla a través de esa persona. Entonces de pronto le dice a uno tal cosa. Yo tengo un compañero de trabajo que él no es cristiano y es más joven que yo. Yo a veces le digo, oye, ¿qué hacemos acá? Porque él lleva mucho tiempo en la empresa y él me dice, no, hagamos esto. Y yo, bueno, listo, más determinante en hacer ciertas cosas. Y yo digo, yo como que dudo en hacer ciertas cosas que uno dice, no, sí, listo, hagámoslo por acá. Y yo lo filtro la palabra y digo, sí, por acá. Imagínense, iglesia, el Creador, la mano poderosa de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el que metió la mano por nosotros, el que está haciendo la obra por nosotros, el que inició la buena obra en nosotros, va a ser fiel para terminarla, ¿sí? Porque esa es la voluntad del Padre, porque a eso vino Jesucristo también, por nosotros, porque si no, en vano es el sacrificio de Cristo. No podemos pisotear la sangre de Cristo. Y que ese ser, esa persona poderosa, sensible, amorosa, ¿sí?, esté en nosotros. La persona que ha creado el mundo, la persona que creó las estrellas, la persona que tuvo ese poder para formarnos a nosotros, de acompañar y de hacer todo con Jesucristo, está en nosotros, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de eso. O sea, es inimaginable. No sé si ustedes lo perciben, pero realmente métanse con Dios, métanse con el Espíritu Santo. Tenemos todos los días que ir a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, que es el que nos revela en su palabra, que es la que nos guía, la que nos conforta, la que nos consuela, ¿cierto? El Espíritu Santo vino a formar a Jesús en el vientre de María. ¿Recuerdan? Lo formó allí. El Espíritu Santo vino a traernos el amor del Padre. El Espíritu Santo vino a darnos vida y vida en abundancia. Vino a traernos el poder también para decir no a aquellas cosas en las cuales nosotros debemos decir no, en aquellas cosas en las cuales debemos ser radicales. Sin el Espíritu Santo no lo podemos hacer. Ahora ya no se enfoca en crear el universo, una estrella más. A veces aparece por ahí que no, aparece otra estrella, los de la NASA, pero ya se enfoca en nosotros, ¿sí?, y en la misión que realmente Dios ha puesto. Vino a darnos poder para enfrentar las situaciones adversas, las crisis. Vino a darnos sabiduría y revelación. Vino a traer la verdad en Cristo, a darnos un nuevo nacimiento. Nos vino a dar el espíritu de adopción, por la cual llamamos Abba Padre. Papito Dios, aquí estamos. Señor, ese privilegio de entrar a su presencia.